Tienes una propuesta para mí. Eres pecaminosa. No me busques, no intentes llamarme. Liliana Aguilar odiaba las citas a ciegas con cada fibra de su ser. Odiaba la expectativa forzada. Odiaba la necesidad de impresionar a un extraño y odiaba principalmente esa sensación de estar siendo evaluada como un producto en un escaparate. Pero allí estaba ella, sentada sola en el restaurante Bellini, un lugar tan elegante que el menú ni siquiera tenía precios visibles. Llevaba un vestido rojo prestado de su amiga Jimena, que le apretaba en las caderas y la hacía cuestionar todas las decisiones que la habían traído hasta ese momento. Los tacones de aguja le torturaban los pies y el maquillaje le pesaba en el rostro. Y lo peor de todo era la certeza creciente de que Octavio, ese arquitecto tan increíble que juró ser perfecto para ella, simplemente no iba a aparecer. 3 años soltera. 3 años desde que su exnovio la engañó con la becaria de la oficina. 3 años leyendo novelas eróticas en la madrugada. Porque era más seguro enamorarse de galanes ficticios que arriesgar el corazón con hombres reales. Liliana manoseó el celular una vez más, fingiendo revisar mensajes importantes cuando en realidad solo deslizaba la pantalla sin ver nada. La gente en las mesas de alrededor comenzaba a mirarla con esa lástima disimulada que era 1000 veces peor que cualquier insulto directo. La mujer rubia, 2 mesas más adelante, le susurró algo a su acompañante y ambos la miraron antes de desviar la vista rápidamente. Liliana sintió el calor subir por su cuello, esa vergüenza familiar quemándole la piel. Ella conocía bien ese sentimiento. Era el mismo que sintió cuando descubrió a su ex en la cama con otra mujer. Era el mismo que sintió cuando él dijo que Liliana era demasiado buena, demasiado predecible, demasiado aburrida. Enderezó los hombros con un orgullo que no sentía, negándose a dejar que esas personas vieran cuánto le dolía ser plantada como una mensa. El mesero apareció al lado de la mesa con una botella de champaña, que ella sabía que costaba más que todo su salario mensual. El empaque era elegante y sofisticado, el tipo de bebida que ella solo veía en películas o en las páginas de las novelas que devoraba. Cortesía del caballero. El mesero anunció con una sonrisa profesional mientras colocaba la botella y una copa de cristal en la mesa. Liliana parpadeó completamente perdida. ¡Qué caballero! Su voz salió más aguda de lo normal, mezclando confusión con un hilito de esperanza patética de que quizás Octavio hubiera aparecido y ella simplemente no lo hubiera notado. El mesero apuntó discretamente a la zona VIP del restaurante, esa sección elevada y separada por cortinas de terciopelo donde solo personas muy importantes o muy ricas lograban sentarse. Me pidió que le transmitiera un mensaje, dijo. Dice que los admiradores de mujeres que leen novelas eróticas saben reconocer a una protagonista cuando la ven. El mundo se detuvo. Liliana sintió la sangre helarse en sus venas y luego calentarse con una velocidad alarmante que la dejó mareada. Miró su bolso al lado de la silla, donde la cubierta del galán implacable estaba parcialmente visible, mostrando la ilustración de un hombre con turbante, abrazando a una mujer contra su musculoso pecho. ¿Cómo había visto eso? ¿Quién demonios era él? Liliana giró el rostro en dirección a la zona VIP, tratando de identificar quién había enviado ese mensaje absurdamente preciso y perturbador, pero todo lo que logró ver fueron sombras y siluetas indefinidas. La iluminación estaba estratégicamente posicionada para mantener esa área en elegante penumbra. Entonces el perfume llegó hasta ella, amaderado, profundo y masculino, de una forma que hizo que algo extraño sucediera en el fondo de su estómago. No era ese olor empalagoso de perfume barato que los hombres usaban en exceso. Era algo sofisticado, caro,
que invadía los sentidos como una promesa peligrosa susurrada en la oscuridad. Liliana tomó la copa de champaña con dedos que temblaban ligeramente. Debería rechazarla. Debería llamar al mesero y devolverla al misterioso admirador con un mensaje educado pero firme. Pero había algo dentro de ella despertando después de 3 años dormido. Algo rebelde, algo hambriento, algo cansado de ser la Liliana correcta, la Liliana predecible, la Liliana que nunca hacía nada arriesgado o emocionante. Si la noche ya estaba arruinada de todos modos, si ella ya había sido humillada públicamente una vez más, entonces que al menos aprovechara la champaña cara de un extraño que aparentemente creía que ella parecía una protagonista de novela. Ella bebió. El líquido bajó por su garganta, efervescente y aterciopelado, trayendo un calor que se extendió por su pecho y luego por todo su cuerpo. Era bueno, peligrosamente bueno. Del tipo de bebida que hacía que una persona olvidara las reglas y tomara decisiones cuestionables. Octavio definitivamente no iba a aparecer. Liliana aceptó ese hecho con una mezcla de alivio y decepción. Alivio porque no tendría que fingir interés en conversaciones sobre arquitectura o hacer esa sonrisa forzada que usaba en situaciones sociales incómodas. Decepción porque parte de ella, esa parte patética y esperanzada, que insistía en creer en finales felices, había deseado que esta vez fuera diferente, que esta vez el hombre apareciera, fuera interesante, la hiciera reír y la hiciera sentir esas mariposas en el estómago que solo surgían cuando leía novelas. Pero la vida real nunca funcionaba como en los libros. En la vida real, los hombres no eran galanes misteriosos o billonarios dominantes. En la vida real, los hombres simplemente no aparecían y dejaban a las mujeres esperando en restaurantes caros mientras ellas bebían champaña enviada por extraños. El celular vibró con el nombre de Jimena, parpadeando en la pantalla. Liliana contestó, su lengua ya un poco suelta por el alcohol que estaba bebiendo demasiado rápido. «¿Qué onda? ¿Cómo va la cita? ¿Es perfecto o tengo razón?», bromeó su amiga animada, con ese entusiasmo irritante de quien no estaba siendo plantada en público. Liliana rió. Un sonido amargo que no combinaba con el ambiente elegante a su alrededor. «Me plantaron, Shime, otra vez. Felicidades por tu excepcional elección de pretendiente». Hubo una pausa de asombro. «¿Qué? No es posible. Hablé con él ayer. Estaba súper emocionado». Liliana le dio otro trago largo a la champaña, sintiendo el líquido calentar su estómago vacío. «Bueno, aparentemente la emoción se le pasó, pero no te preocupes, la noche no está totalmente perdida. Un acosador misterioso me envió champaña carísima después de espiar lo que estaba leyendo. Así que, al menos, hay eso». Jimena casi gritó. «¡Espera! ¿Qué? ¿Un tipo te envió champaña, Liliana? Eso es literalmente tus novelas. Cuéntame todo. ¿Está guapo? Por favor, dime que está guapo y no es algún tipo raro». Liliana bufó, mirando nuevamente a la zona VIP, donde solo sombras eran visibles. «No tengo ni idea de cómo es. No puedo verlo. Está escondido allá en la zona VIP como un vampiro misterioso o algo así». Tomó más champaña, sintiendo la desinhibición extenderse por su cuerpo como calor líquido. Probablemente es viejo, panzón, casado y aburrido, creyéndose el colmo de la seducción, porque tiene dinero para gastar en champaña cara y restaurante elegante. Apuesto a que usa esos trajes que se estiran en la panza y tiene fotos de sus nietos en la cartera. Estaba hablando demasiado alto ahora, su voz cargando una diversión cínica amplificada por el alcohol. La parte sobria de su cerebro le gritaba que se detuviera para tener un mínimo de decoro, pero la parte que había bebido champaña en ayunas simplemente ya no le importaba.
Liliana no percibió cuándo exactamente el aire a su alrededor cambió. No percibió el momento preciso en que esa presencia comenzó a acercarse. Todo lo que sabía era que, de repente, el perfume amaderado estaba más fuerte, envolviéndola completamente. Y había una conciencia extraña recorriendo su espina dorsal, de que alguien estaba escuchando cada palabra que ella decía. ¿Sabes qué es lo divertido? Liliana continuó completamente ajena al peligro que se acercaba. Si esto fuera una de mis novelas de verdad, él sería el tipo de galán billonario imposible y guapísimo, que me hará una propuesta indecente, me llevará a una vida de lujo y pasión y me hará olvidar mi propio nombre en su cama. Se rió de su propia fantasía absurda. Pero en la vida real es solo un tipo al azar que probablemente está aburrido esperando que su esposa regrese del baño y decidió divertirse un poco, mandando champaña a la pobrecita que fue plantada. La voz grave cortó el aire detrás de ella como una cuchilla afilada. ¿Y si te dijera que le atinaste en casi todo, menos en la parte del panzón? Liliana se congeló por completo, totalmente. Cada músculo de su cuerpo se puso rígido, como si hubiera sido transformada en una estatua. La voz no era de un hombre viejo. Definitivamente no era la voz de alguien aburrido o casado esperando a su esposa. Era la voz de alguien joven, seguro de sí mismo, acostumbrado a mandar y a ser obedecido. Era grave y profunda, con un toque de diversión y algo más peligroso que ella no conseguía identificar, pero que hizo que cada terminación nerviosa de su cuerpo despertara de golpe. Jimena estaba gritando algo del otro lado de la línea, probablemente preguntando qué estaba pasando, quién era esa voz, pero Liliana no conseguía procesar las palabras. Todo lo que existía era esa presencia sólida detrás de ella y esa voz que parecía tener el poder de apagar todos sus otros sentidos. Manos grandes sujetaron el respaldo de su silla. Liliana sintió el movimiento, sintió el calor que irradiaba de ese cuerpo masculino que estaba demasiado cerca, demasiado invasivo, demasiado perturbador. El perfume la envolvió completamente ahora, amaderado y caro, haciendo cosas extrañas con su capacidad de pensar coherentemente. Ella no conseguía girarse, no conseguía moverse. Era como si su cuerpo hubiera olvidado completamente cómo funcionar, como si cada orden de su cerebro se perdiera en el camino a los músculos. Su corazón latía desbocado en su pecho, tan fuerte que ella estaba segura de que él podía oírlo. Su respiración era irregular, superficial, inadecuada. Había algo sucediendo con ella que no tenía nada que ver con la champaña y todo, que ver con esa presencia masculina dominante, invadiendo su espacio personal sin pedir permiso. ¿Puedo sentarme? La voz preguntó, y no era realmente una pregunta, era una declaración disfrazada de cortesía. El tipo de pregunta que ya sabía la respuesta antes de ser hecha. Liliana todavía no conseguía hablar. Su lengua estaba pegada al paladar. Su cerebro se había vuelto papilla. Entonces, él continuó, su voz bajando una octava, rozando alguna promesa peligrosa y obscena. Tengo una propuesta para ti. Y todo lo que Liliana conseguía sentir era una excitación prohibida extendiéndose por su cuerpo como fuego. Esa sensación vertiginosa de estar viviendo exactamente una de las escenas de las novelas que devoraba en las madrugadas cuando la soledad la apretaba demasiado. Jimena seguía gritando en el teléfono, su voz histérica pidiendo explicaciones, queriendo saber quién era ese hombre, qué estaba pasando. Pero Liliana ya no oía nada. El mundo se había reducido a ese momento, ese espacio minúsculo entre ella y esa presencia masculina que la hacía sentir cosas que no sentía desde hacía 3 largos años, cosas peligrosas, cosas que la Liliana sensata y correcta nunca permitiría.
Pero la Liliana que había bebido champaña cara en ayunas, la Liliana que había sido abandonada una vez más, la Liliana que estaba cansada de vivir una vida sin riesgos ni emociones. Esa Liliana quería saber, quería girarse, quería ver el rostro de ese hombre que tenía una voz capaz de hacer que las promesas obscenas sonaran como poesía. Quería escuchar esa propuesta que él mencionó. Quería, por primera vez en 3 años, hacer algo completamente insano y probablemente estúpido. Pero antes de que pudiera reunir valor para girarse, antes de que pudiera formar cualquier palabra coherente, Liliana sintió los dedos de él rozaran ligeramente su hombro. Fue solo un toque, breve y ligero, pero suficiente para enviar una onda de choque eléctrico a través de todo su cuerpo. Su piel se erizó donde él tocó. El calor se extendió desde el punto de contacto como ondas concéntricas, bajando por su brazo, cruzando su pecho y asentándose en el fondo de su estómago como una bola de fuego. Ella contuvo la respiración, esperando el siguiente movimiento, esperando para descubrir si aquello era real o si había bebido demasiada champaña y estaba alucinando escenarios románticos en su propia cabeza. Pero la voz vino de nuevo, aún más cerca ahora. Esta vez ella sintió su aliento cálido rozar su oreja cuando él habló. «Cuelga el teléfono, Liliana». No era una petición, era una orden, firme, segura, esperando ser obedecida. Y lo peor, la parte más perturbadora, era que Liliana quería obedecer, quería colgarle el teléfono a su mejor amiga y prestarle atención total a ese hombre misterioso que de alguna forma sabía su nombre, sabía lo que ella hacía, había visto lo que ella leía. Sus dedos se movieron automáticamente encontrando el botón de colgar sin siquiera mirar la pantalla. Jimena fue interrumpida en medio de una frase histérica, pero Liliana no sintió ni una pizca de culpa. Todo lo que sentía era esa anticipación eléctrica, esa necesidad creciente de finalmente girarse y ver quién era capaz de hacer que todo su cuerpo respondiera solo con una voz y un toque ligero en el hombro. La mano de él todavía estaba en el respaldo de la silla, tan cerca que ella podía sentir el calor irradiando. Tan cerca que si se inclinaba solo unos centímetros hacia atrás, estaría apoyada en él. Liliana reunió todo el valor que tenía, todo el aire que aún le quedaba en los pulmones y comenzó a girarse lentamente. Cada centímetro parecía durar una eternidad. Su corazón latía tan fuerte que ella estaba segura de que él podía oírlo perfectamente. Sus manos temblaban ligeramente. Entonces las apretó en su regazo, tratando de mantener algo de control sobre su cuerpo que estaba reaccionando de formas que ella no autorizó. La parte racional de su cerebro le gritaba que esto era una locura, que ella debería levantarse y salir inmediatamente, que nada bueno podría venir de un hombre que investigaba a extrañas y enviaba champaña cara con mensajes seductores. Pero la parte que había vivido en modo automático por 3 años, la parte que se había escondido detrás de novelas porque era más seguro que arriesgar el corazón de nuevo, esa parte estaba gritando más fuerte, le estaba diciendo que viviera un poco, que se arriesgara un poco, que sintiera algo más allá de ese adormecimiento cómodo y sofocante que se había convertido en su existencia. Minutos antes, Gael Villarreal estaba cerrando el negocio más importante del trimestre. Sentado en la zona VIP del restaurante Bellini, observaba al empresario italiano gesticular animadamente sobre inversiones en rascacielos que transformarían el horizonte de la ciudad. Cifras enormes eran discutidas con la misma naturalidad con que otras personas hablaban sobre el clima. Millones. Decenas de millones. Para Gael, aquello era solo un día más de trabajo. A sus 35 años, él había construido un imperio desde cero.
No heredó fortunas, ni tuvo ayuda de familias influyentes. Cada centavo que poseía había sido conquistado con inteligencia brutal, trabajo incansable y una capacidad impresionante de destruir a cualquier competidor que osara interponerse en su camino. En el mundo de los negocios, Gael Villarreal era conocido como el tiburón, implacable, calculador, ganador. Las mujeres siempre fueron la parte más sencilla de su vida, modelos que desfilaban en las pasarelas más importantes del mundo, actrices que aparecían en portadas de revistas, herederas de fortunas antiguas que veían en él un igual en poder y ambición, todas hermosas, pero ninguna duraba más que unas semanas antes de que el aburrimiento se instalara, y Gael simplemente seguía adelante sin mirar atrás. Él no hacía relaciones, no prometía eternidades, ni susurraba palabras de amor. Hacía acuerdos claros, ofrecía lujo, placer físico intenso y algunas cenas en lugares exclusivos. A cambio, esperaba disponibilidad incondicional y principalmente que no confundieran el sexo con sentimientos. Funcionaba perfectamente hasta esa noche, hasta que ella entró en ese restaurante con un vestido rojo que debería estar prohibido por ley. Ella era tentadora, del tipo que lo haría querer mucho más de lo que debería, del tipo que podría hacerlo incluso enamorarse. Miró por casualidad, solo una distracción momentánea, mientras el italiano verificaba algo en su celular. Fue un error fatal. Ella estaba completamente desubicada entre la élite que frecuentaba el Bellini. El vestido moldeaba su cuerpo, apretándole en las caderas. Los tacones la hacían caminar con excesivo cuidado, como alguien no acostumbrada a ese tipo de calzado, pero había algo en la forma en que ella mantenía la cabeza erguida, en la determinación de sus hombros rectos, en su rechazo a parecer intimidada por el ambiente. Gael iba a volver su atención al negocio cuando vio la cubierta del libro en su bolso. Novela erótica. Un galán posesivo en la cubierta, sosteniendo a una mujer contra su musculoso pecho. Él casi rió. ¡Qué cliché! La chica correcta leyendo fantasía barata sobre hombres dominantes y mujeres sumisas. Pero entonces el hombre que debería encontrarla simplemente no apareció. Gael lo vio todo. La vio revisar su celular repetidamente, vio la vergüenza creciente, mientras la gente de alrededor comenzaba a mirarla con lástima. Vio el momento exacto en que ella percibió que había sido plantada. Vio la forma en que sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas, cómo se mordió el labio inferior tratando de mantener la compostura. Y entonces vio algo que rompió algo en su pecho. Ella enderezó los hombros, levantó la barbilla, se negó a llorar frente a esas personas. Había orgullo allí, fuerza, una negativa a ser minimizada por el rechazo de algún idiota que no merecía ni 5 segundos de su atención. En ese momento, algo primitivo despertó en Gael, algo que él nunca había sentido antes. Un instinto visceral que gritaba una sola palabra. Mía, ella es mía, proteger, poseer, marcarla como suya. La intensidad de ese sentimiento fue impactante. Gael no sentía nada más que atracción física superficial por mujeres desde hacía años. Quizás nunca había sentido nada más profundo que eso. Pero esa mujer de vestido rojo, leyendo novela barata, mientras esperaba una cita que no llegaría, acababa de poner su mundo de cabeza sin siquiera saber que él existía. Él llamó al mesero con un gesto discreto, pidió la botella de champaña más cara del menú, y entonces, en un impulso completamente irracional, dictó el mensaje que debía ser entregado junto. Los admiradores de mujeres que leen novelas eróticas saben reconocer a una protagonista cuando la ven. Fue pura provocación, fue una prueba. Él quería ver cómo ella reaccionaría, quería ver si esa fuerza que observó era real o solo fachada. Quería, por primera vez en mucho tiempo, algo que no podía simplemente comprar o conquistar con poder.
El italiano estaba hablando sobre cronogramas de construcción, pero Gael ya no oía una palabra. Sus ojos estaban fijos en la mujer de vestido rojo. Ella tomó la champaña, titubeó, y entonces bebió con una rebeldía que hizo que algo sucediera en su cuerpo que no pasaba desde hacía mucho tiempo. Deseo puro, visceral, que no tenía nada de calculado o controlado. Él la deseaba. Quería jalar ese cabello suelto, quería morder ese cuello expuesto, quería hacerla gemir su nombre hasta que olvidara el suyo propio. El italiano hizo una pregunta sobre el retorno de inversión. Gael se giró hacia él con una sonrisa fría que no le llegaba a los ojos. La reunión ha terminado. Mi asistente enviará los contratos mañana. El italiano parpadeó confuso. Pero todavía tenemos que discutir los plazos y las cláusulas de rescisión. Gael ya se estaba levantando. Está todo en los contratos. Buenas noches. Volvió su atención hacia ella. Solo su espalda era visible desde el ángulo donde estaba. Cuello expuesto, cabello castaño cayendo en ondas naturales sobre sus hombros. La curva de su columna, cada movimiento siendo memorizado como si fuera información vital. Gael ya había visto rostros de supermodelos desde todos los ángulos posibles. Ya había tenido mujeres objetivamente más hermosas en su cama, pero ninguna había causado ese impacto visceral que él estaba sintiendo solo mirando la espalda de una desconocida. Entonces, ella contestó el teléfono. Su voz llegó hasta él, cargada por esa risa suelta que la champaña le había causado, y Gael oyó cada palabra que ella dijo sobre él. Acosador rico, probablemente viejo, panzón, casado y aburrido. Él sonrió. Fue una sonrisa peligrosa, depredadora, el tipo de sonrisa que sus competidores conocían bien y aprendían a temer. Ay, mi querida, no tienes idea de lo que acabas de provocar. Pero fue cuando ella comenzó a fantasear en voz alta que Gael perdió completamente el control que siempre mantenía con tanto cuidado. Si fuera una novela de verdad, él sería el tipo de galán billonario imposible, que me hará una propuesta indecente, me llevará a una vida de lujo y pasión. Su voz tenía ese tono soñador de quien no creía que aquello pudiera ser real, de quien había desistido de esperar que la vida imitara el arte. Gael se levantó antes de pensar, cruzó el restaurante con pasos firmes, ignorando las miradas curiosas, enfocado solo en esa mujer que estaba a punto de descubrir que no todos los galanes eran ficticios. Se detuvo detrás de su silla, cerca, muy cerca, lo suficientemente cerca para sentir el calor de su cuerpo, para ver los finos vellos de su nuca se erizaran, para percibir el momento exacto en que ella sintió su presencia. Gael luchó contra el impulso de tocarla. Sus manos le picaban para jalar ese cabello, para girar su rostro hacia él, para finalmente ver los ojos que habían estado escondidos. Pero él se contuvo. Control, siempre control. Entonces ella terminó la frase riendo de esa propia fantasía, como si fuera algo demasiado absurdo para ser real. Y Gael no aguantó más. ¿Y si te dijera que le atinaste en casi todo, menos en la parte del panzón? Gael dijo. Su voz salió más grave de lo normal, cargada de promesa y peligro. Ella se congeló completamente. Gael vio los músculos de su cuello ponerse tensos al ser atrapada en flagrancia hablando de él. Vio su respiración detenerse y luego volver irregular. Vio el momento exacto en que el miedo y la excitación se mezclaron en ella, creando esa combinación peligrosa que él reconocía bien. Sujetó el respaldo de su silla, inclinándose solo lo suficiente para que su perfume la envolviera completamente. Amaderado, caro, distintivo. Él siempre usaba el mismo perfume. Era parte de su estrategia hacerse memorable, inolvidable. Su amiga todavía gritaba algo en el teléfono, pero Liliana estaba congelada, incapaz de procesar cualquier otra cosa aparte de la presencia de él. Gael sonrió.
Fue la sonrisa de un lobo a punto de devorar a Caperucita Roja. «Cuelga el teléfono. Tu cita acaba de llegar», dijo, y la vio colgar con dedos temblorosos. Vio la forma en que todo su cuerpo estaba vibrando con anticipación y miedo mezclados. Bueno, genial. Él quería que ella sintiera cada segundo de aquello. Quería que ese momento quedara grabado en su memoria de la misma forma que ya estaba grabado en la suya. Liliana comenzó a girarse lentamente. Cada centímetro parecía durar una eternidad. Gael mantuvo la expresión neutra, pero por dentro estaba luchando contra algo que nunca había sentido. Anticipación, ansiedad incluso, lo cual era ridículo. Él era Gael Villarreal. No se ponía ansioso, no anticipaba nada, simplemente tomaba y poseía. Pero había algo en esa mujer que rompía todas sus reglas establecidas. Quizás era la vulnerabilidad que ella había mostrado cuando pensó que nadie estaba mirando. Quizás era la fuerza con que luchó contra las lágrimas. Quizás era simplemente la forma en que ese vestido rojo abrazaba sus curvas de un modo que hacía que su imaginación trabajara horas extras. O quizás, y esto era lo más aterrador, era algo más profundo que atracción física, algo que él no estaba preparado para nombrar o aceptar. Ella finalmente completó el movimiento. Sus ojos encontraron los suyos. Gael sintió el impacto como un golpe en el estómago, expulsando todo el aire de sus pulmones de golpe. Ojos castaños, grandes, demasiado expresivos para su propio bien. Mostraban cada emoción sin filtro, sin protección, sin esas máscaras cuidadosas que las mujeres de su círculo siempre usaban. Conmoción, confusión, algo parecido a alivio, y por debajo de todo eso, enterrada pero imposible de esconder, esa chispa de deseo puro que ella estaba luchando desesperadamente para disimular. Ella era hermosa, no de la forma artificial y calculada de las modelos que desfilaban en su cama, como si estuvieran en pasarelas. No tenía esa perfección de Photoshop limpia y sin alma de las portadas de revista. Era hermosa, de forma absolutamente real, natural, humana. El tipo de belleza que mejoraba cuanto más la mirabas, que revelaba capas, que tenía historia escrita en cada línea sutil alrededor de los ojos. Su rostro tenía carácter, personalidad impresa en cada rasgo. Sus cejas eran naturales, no esas líneas finas y artificiales que estaban de moda. Sus labios eran carnosos, sin rellenos, naturalmente rosados, pidiendo ser besados hasta quedar hinchados y marcados. Y esos ojos, Dios, esos ojos, una inteligencia aguda brillaba allí, profundidad que prometía conversaciones que no serían sobre futilidades o chismes vacíos. Dolor también. Había dolor escondido en esos ojos castaños. Cicatrices emocionales que ella cargaba y trataba de fingir que no existían. Gael reconocía aquello porque él mismo tenía sus propias cicatrices cuidadosamente guardadas donde nadie pudiera verlas. Pero mirando a Liliana, él tuvo la sensación perturbadora de que ella sería capaz de ver a través de las paredes que él había construido tan cuidadosamente a lo largo de los años. «Eres Octavio». Las palabras salieron de su boca cargadas de una esperanza tan transparente que hizo que algo se retorciera en su pecho. Ella quería que él lo fuera. Quería que ese hombre misterioso de la champaña fuera la cita que estaba esperando. Gael titubeó solo medio segundo, solo el tiempo suficiente para que la mentira se acomodara cómodamente en su lengua antes de salir. Entonces sonrió. Fue una sonrisa lenta, devastadora. El tipo que había hecho que mujeres mucho más experimentadas que Liliana perdieran completamente el rumbo del pensamiento. «Soy». La palabra salió firme, segura, sin ningún rastro de la descarada mentira que era. Se movió a la silla opuesta, sin esperar invitación o permiso, sentándose con esa gracia controlada que era parte natural de él.
Ahora su cuerpo era grande, dominante, apoderándose del pequeño espacio entre ellos y transformando la mesa en algo peligrosamente íntimo. «Perdona el ridículo retraso». Gael gesticuló vagamente, como si las reuniones fueran una excusa válida y común para dejar a una mujer esperando. «Concerté una reunión antes de nuestra cita. No pensé que tardaría tanto, pero simplemente se negaban a terminar. Ya sabes cómo es». Miró su copa vacía de champaña, arqueando una ceja con genuina diversión, mezclada con satisfacción posesiva al ver que ella había bebido lo que él envió. «Pero veo que te consolaste bien mientras esperabas». Liliana se sonrojó. Fue absolutamente adorable. El rubor subió por su cuello, tiñendo sus mejillas de rosa, haciéndola lucir más joven y vulnerable. «¿Fuiste tú quien la envió?» Su voz tenía ese tono de quien todavía no creía completamente que aquello estaba sucediendo, que el hombre misterioso y la cita eran la misma persona. Gael tomó la botella vacía, volteándola en sus manos. «Claro que fui yo. No iba a dejarte esperando sin al menos alguna compensación por mi retraso». Él llenó su copa nuevamente con movimientos seguros, precisos, de quien hacía aquello con frecuencia. Entonces levantó los ojos, encontrándolos de ella, sosteniendo esa mirada castaña con una intensidad deliberada que hizo que su respiración fallara visiblemente. Y sinceramente, una mujer que lee sobre galanes posesivos definitivamente merece champaña cara, como mínimo. Vio el momento exacto en que ella procesó las palabras. Vio la conmoción extenderse por su expresivo rostro, seguida de mortificación pura. «¿Viste mi libro?» No fue una pregunta, fue una constatación horrorizada, como si él hubiera descubierto un secreto vergonzoso en lugar de solo una preferencia de lectura. Gael sonrió genuino esta vez. Difícil no notar cuando la cubierta estaba prácticamente pidiendo atención. El galán implacable hizo una pausa inclinando la cabeza. «Déjame adivinar. Él la ve, decide que ella será suya, probablemente la secuestra a un palacio en el desierto y ella se resiste dramáticamente antes de enamorarse de lo imposible». Liliana entrecerró los ojos, pero sus labios se curvaron ligeramente. «¿Lees novelas románticas?» La incredulidad era obvia, mezclada con algo que parecía esperanza cautelosa. Gael rió, un sonido bajo y genuino. «Dios me libre, definitivamente no es mi área». Hizo un gesto vago. «Pero ya salí con mujeres que eran adictas a esos libros. Siempre me pregunté qué es exactamente lo que hace a esos personajes tan irresistibles». Él se inclinó ligeramente hacia adelante, invadiendo más su espacio. «Entonces, cuéntame, ¿qué es tan atractivo de los galanes ficticios que los hombres reales no pueden ofrecer?» Él estaba probando, provocando, queriendo ver hasta dónde ella llegaría, cuánto revelaría. Liliana tomó la copa bebiendo antes de responder. El movimiento le dio tiempo para pensar, para decidir cuánto compartir con un extraño, aunque fuera un extraño absurdamente atractivo, que de alguna forma era su cita. «Control». La respuesta finalmente fue firme, a pesar del rubor aún tiñendo sus mejillas. «Poder absoluto. Hombres que saben exactamente lo que quieren y simplemente lo toman sin pedir disculpas ni permiso». Ella giró la copa entre sus dedos, observando el líquido dorado. «Es fantasía escapista. Obviamente, en la vida real, ese tipo de comportamiento sería problemático, como mínimo. Pero en las páginas, cuando sabes que vas a tener un final feliz garantizado, cuando el autor controla todo», se encogió de hombros vulnerable de repente. «Es seguro entregarse a ese tipo de intensidad sin riesgo real». Gael sintió que algo oscuro y posesivo se movía dentro de él al oír esas palabras. Ella quería ser tomada. Quería a alguien lo suficientemente seguro para simplemente decidir y actuar, pero tenía miedo.
miedo a ser lastimada de nuevo, a arriesgar el corazón y ver todo hacerse pedazos. «Toman». Él repitió la palabra, dejándola flotar entre ellos cargada de significado. Su voz salió más grave, más peligrosa. Interesante elección de palabra. Sus ojos recorrieron su rostro lentamente, memorizando cada detalle. Y en la vida real, Liliana, un hombre que ve a una mujer hermosa y decide que necesita conocerla, que hace lo que sea necesario para estar cerca de ella, ese hombre sería considerado ¿qué exactamente? Él estaba caminando en una línea peligrosa, revelando demasiado sobre sus propias intenciones, pero no conseguía parar. Necesitaba saber qué pensaba, cómo reaccionaría. Liliana sostuvo su mirada por un largo momento antes de responder. «Acosador», sugirió, pero había diversión en su voz ahora, provocación clara. La champaña estaba soltando su lengua, desinhibiendo esa parte que probablemente permanecía escondida la mayor parte del tiempo. Gael sonrió. Fue la sonrisa de un lobo depredador y divertido al mismo tiempo. Oportunista, quizás, contraargumentó, aceptando el desafío implícito. Un hombre que reconoce algo especial cuando lo ve y se niega a dejar pasar la oportunidad. Porque honestamente, ¿qué tipo de idiota dejaría a una mujer como tú esperando sola? Él vio el impacto de sus palabras en sus ojos, vio su respiración acelerar ligeramente, vio sus pupilas se dilataran. El mesero apareció en ese momento, rompiendo la tensión creciente. Gael ni siquiera lo miró, manteniendo los ojos fijos en Liliana mientras pedía: «Risotto de hongos para la dama y el filete a punto para mí, vino de la reserva especial». Gesticuló con displicencia. «Y asegúrese de que no seamos interrumpidos innecesariamente». El mesero murmuró su acuerdo y desapareció rápidamente. Liliana parpadeó procesando. «¿Cómo sabes que me gusta el risotto de hongos?» La pregunta salió cargada de confusión genuina. «Asumí que eras fan de los champiñones y las pastas». Él respondió con naturalidad. «Acerté. Si quieres podemos pedir otra cosa». Pero ella lo interrumpió. «Fue Shime quien te dijo, ¿verdad? Es una bocona». Murmuró, pero estaba sonriendo, imaginando lo que Jimena podría haber dicho. «Probablemente te contó toda mi vida antes de que siquiera concertáramos esta cita». Gael rió. Él realmente había asumido aquello. De hecho, parecía que conocía todo sobre Liliana, aunque apenas se acababan de conocer, como si ya la conociera desde hacía años. «Me dijo que eres una lectora voraz de novelas que dejarían a tus alumnas impactadas». Él sondeó, riendo de su propia broma. Liliana se cubrió el rostro con las manos, mortificada de nuevo. «La voy a matar. Juro por Dios que la voy a matar». Pero ella estaba riendo detrás de sus manos, un sonido genuino y suelto que hizo que algo extraño sucediera en el pecho de Gael. Él alcanzó a través de la mesa suavemente retirando sus manos de su rostro. Primer toque real, piel contra piel. La electricidad recorrió todo su brazo, concentrándose donde sus dedos tocaban sus delicadas muñecas. Él la vio sentirlo también por la forma en que sus ojos se abrieron de par en par y cómo todo su cuerpo se tensó antes de relajarse hacia el toque en lugar de alejarse. «No te avergüences». Su voz salió más ronca de lo que pretendía. «Es refrescante. La mayoría de las mujeres que conozco fingen ser lo que no son. Tú eres genuina, real». Él soltó sus muñecas, pero mantuvo una de sus manos entrelazando sus dedos con los de ella. «Y honestamente, creo que es sexy que leas este tipo de cosas». El rubor de ella se intensificó, pero ella no retiró la mano. «Sexy», repitió como si probara la palabra. «Es una forma extraña de ver una preferencia de lectura». Gael apretó su mano ligeramente. «Muestra que tienes una imaginación activa, que no tienes miedo de explorar fantasías, aunque solo sea en las páginas». Él se inclinó más cerca.
su voz bajando a un tono más íntimo. Y me hace imaginar qué es exactamente lo que pasa por esa cabeza cuando estás leyendo sola por la noche. Él vio el impacto de sus palabras, vio la forma en que ella se mordió el labio, vio su mirada caer a su boca antes de subir rápidamente. Ella estaba tan afectada como él. La química entre ellos era innegable, eléctrica, peligrosa. El vino llegó en ese momento. Gael soltó su mano con renuencia, permitiendo que el mesero sirviera. Tan pronto como se quedaron solos de nuevo, él levantó su copa. Un brindis. Liliana tomó su propia copa, curiosa. ¿A qué? Gael sostuvo su mirada serio. A que de repente hay citas que superan las expectativas, hay conversaciones que no son aburridas, hay mujeres que leen sobre pasión y merecen experimentarla en la vida real. Él la vio tragar saliva, la emoción pasando por su expresivo rostro. Chocaron las copas, el sonido cristalino resonando entre ellos como una promesa. Ambos bebieron, sus ojos nunca se desviando. Cuando Liliana bajó la copa, había una determinación nueva en sus ojos castaños. «Es mi turno de hacer una pregunta», anunció, su voz más firme. «Ahora, arquitectura. Ximena dijo que trabajas con proyectos comerciales. ¿Qué es exactamente lo que construyes?» Gael se sintió aliviado. Él realmente tenía algunas constructoras, de forma que no sería difícil para él hablar sobre el tema y seguir conversando con ella. Principalmente edificios comerciales, oficinas, complejos empresariales, dijo. Era todo técnicamente verdad. La diferencia era que él era dueño de la empresa, no un arquitecto trabajando en ella. Es un trabajo que exige precisión, atención a los detalles, garantizar que todo encaje perfectamente. Él completó. Liliana inclinó la cabeza genuinamente interesada. Debe ser gratificante ver algo que diseñaste volverse real, concreto. Había un paralelo allí con su trabajo, con palabras volviéndose historias, ideas volviéndose literatura. Gael asintió. Sí, aunque a veces el proceso sea frustrante, clientes que quieren lo imposible, plazos irrealistas, presupuestos que no tienen sentido. Él estaba improvisando ahora, mezclando cosas que había oído de arquitectos reales, con su propia experiencia gestionando proyectos. Pero cuando finalmente está listo, cuando ves a la gente usando el espacio que ayudaste a crear, vale cada momento de estrés. Liliana sonrió genuina. Es como enseñar, frustrante la mayor parte del tiempo. Alumnos que no quieren aprender, un sistema que no ayuda. Pero cuando un alumno finalmente entiende, cuando ve la literatura cobrar vida en sus ojos... Ella dejó la frase morir, pero el significado era claro. ¿Amas lo que haces? No fue una pregunta. Gael podía ver en sus ojos, en la forma en que hablaba. Había pasión real allí. Liliana lo sintió. Lo amo incluso cuando es difícil, incluso cuando no paga bien. Se rió. Soy autocrítica, lo que definitivamente no paga bien. Pero alguien tiene que enseñar a estos adolescentes que las palabras tienen poder, que la literatura importa. Gael la estudió, fascinado, a pesar de sí mismo. Ninguna de las mujeres de su círculo tenía aquello. Tenían ambición, a veces objetivos relacionados con la carrera, la fama o el dinero, pero ninguna tenía ese fuego genuino por algo más allá de sí mismas. Apuesto a que eres una maestra increíble, dijo, y por primera vez en la noche fue completamente honesto. El tipo que los alumnos recuerdan años después, que cambia perspectivas, y también que hace que los alumnos se enamoren. Liliana se sonrojó de nuevo, pero esta vez con placer. Eres un galán, dijo riendo. La comida llegó interrumpiendo el momento.
Ambos comenzaron a comer, pero la conversación siguió fluyendo naturalmente. Gael hizo preguntas sobre los libros que ella enseñaba, fingiendo interés, pero descubriendo que no necesitaba fingir. Ella hablaba con tanta pasión sobre Shakespeare y Sor Juana Inés de la Cruz, que era imposible no ser arrastrado a ese mundo. Liliana preguntó sobre proyectos en los que él había trabajado, y Gael inventó historias convincentes, mezclando detalles reales de construcciones que su empresa poseía con mentiras sobre su papel en ellas. Entre bocados y sorbos de vino, la tensión inicial fue dando paso a algo más peligroso: comodidad, familiaridad, como si no fueran extraños en una primera cita, sino personas que ya se conocían desde hacía más tiempo. Gael apretó su mano más firmemente. «Estás hermosa en este vestido. De hecho, creo que impresionarías usando cualquier cosa. No es el vestido, eres tú». Liliana miró el vestido rojo como si hubiera olvidado lo que llevaba puesto. «Es prestado, ni siquiera es mío», admitió vulnerable. Jimena insistió. Dijo que necesitaba impresionar. La incredulidad surgió en sus ojos y los años de rechazo y autodesconfianza habían dejado marcas profundas. «Esto es demasiado intenso para una primera cita». Liliana finalmente consiguió hablar, tratando de inyectar ligereza en su voz, pero fallando. Gael sonrió peligroso y sincero al mismo tiempo. «Lo sé, pero tengo la impresión de que tú y yo no somos personas que hacen bien lo superficial». Su pulgar trazó un círculo lento en la palma de su mano, movimiento hipnótico. «Somos directos, honestos». La ironía de que él hablara de honestidad mientras mentía sobre toda su identidad debería incomodarlo. No le incomodaba en lo más mínimo. «Entonces voy a ser completamente honesto ahora, Liliana», continuó, su voz bajando para rozar una promesa. «No puedo dejar de pensar en una cosa desde que te diste la vuelta y me miraste». Ella estaba conteniendo la respiración, esperando. «¿Qué?». Apenas pudo susurrar. Gael se inclinó aún más cerca, su boca peligrosamente cerca de su oído. Ahora podía sentir el calor de su piel, el perfume suave y floral mezclado con la champaña. «¿En cómo sería besarte hasta que olvidaras tu propio nombre? Hasta no recordar en qué lugar estamos o qué personas están alrededor, solo tú y yo, y nada más importando». La sintió temblar. Escuchó su respiración volverse completamente irregular. Cuando se apartó lo suficiente para ver su rostro, sus ojos castaños estaban oscuros de deseo, sus labios entreabiertos. Octavio, el nombre equivocado, salió de sus labios como un susurro cargado de deseo y rendición. Gael sintió una punzada de culpa que empujó brutalmente lejos. Después lidiaría con las consecuencias. Ahora, todo lo que importaba era esa mujer mirándolo como si fuera la respuesta a oraciones que ni siquiera sabía que había hecho. «Di que no», ofreció, dándole la última salida posible. «Di que estoy siendo demasiado rápido, demasiado presuntuoso, y me detengo ahora. Terminamos la cena como adultos civilizados. Te llevo a casa como un perfecto caballero y nunca vuelvo a mencionarlo». Hizo una pausa deliberada, sus ojos ardiéndole en los de ella. «Pero si no dices nada, Liliana, voy a besarte aquí, ahora mismo, frente a todas estas personas. Y no será un beso educado, será todo lo que he estado imaginando». El silencio entre ellos fue denso, cargado de posibilidades peligrosas. Gael vio el deseo apoderarse de esos ojos castaños expresivos y entonces vio el momento exacto en que ella decidió. Ella soltó esa respiración contenida y se inclinó hacia él en lugar de alejarse. No dijo nada, no necesitaba. El permiso estaba escrito en cada línea de su cuerpo, en la forma en que sus labios se entreabrieron, como sus ojos cayeron a su boca. Gael no esperó más. Cerró la distancia entre ellos, su mano deslizándose a su nuca, sus dedos hundiéndose en su cabello suelto, y entonces la besó.
No fue gentil, fue una pura reivindicación, posesivo desde el primer segundo. Su boca capturó la suya con un hambre que había estado creciendo desde el momento en que la vio. Semanas atrás, con ese vestido rojo. Liliana hizo un pequeño sonido de sorpresa que rápidamente se transformó en un gemido bajo. Tras segundos de asombro, ella respondió con igual desesperación. Sus dedos se hundieron en su cabello, jalándolo imposiblemente más cerca, y Gael sintió que el control se le escapaba completamente. Profundizó el beso, su lengua trazando su labio inferior antes de invadir, saboreando champaña, vino y algo únicamente de Liliana. Ella era adictiva, era más intenso que todo lo que habían sentido antes. Era pura química. Su mano libre se deslizó a su cintura, jalándola hacia adelante en la silla, hasta que no hubo espacio entre ellos. Vagamente, Gael era consciente de que la gente miraba, de susurros escandalizados resonando por el elegante restaurante. No le importaba ni remotamente. Todo lo que importaba era esa mujer derritiéndose contra él, respondiendo a cada embestida de su lengua con su propia exploración tímida pero hambrienta. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeando. Sus labios estaban hinchados, rojos, marcados. Sus ojos vidriosos de deseo, su cabello desordenado donde sus dedos lo habían jalado. Hermosa, absolutamente devastadora. Gael sujetó su rostro entre sus manos, forzándola a mantener la mirada. «Vamos a mi casa». Su voz salió ronca, urgente. «Ven conmigo, por favor». Él la vio pensar en las consecuencias de ir a casa de esencialmente un extraño en la primera cita, el deseo apoderándose de sus ojos, y entonces, para su alivio devastador, ella asintió. Fue un pequeño movimiento de cabeza, pero absolutamente suficiente. Gael no perdió tiempo, le hizo una seña al mesero y arrojó una cantidad obscena de dinero sobre la mesa, sin siquiera mirar el valor. Tomó su mano, entrelazando sus dedos firmemente. Guió a Liliana a través del restaurante, ignorando miradas curiosas. El chofer se acercó a él y minutos después estaban en el asiento trasero del sedán de lujo. Tan pronto como las puertas se cerraron, garantizando privacidad detrás de los cristales oscuros, Gael la jaló más cerca. «Eres tan hermosa», murmuró, su mano trazando su rostro con reverencia, mezclada con urgencia. «Tan perfecta». Su boca encontró su cuello, marcando un camino de besos que le arrancó un suspiro tembloroso. Sus manos recorrieron su espalda cautelosamente, respetando los límites, pero dejando claro cuánto la deseaba. El penthouse era todo lo que Liliana imaginaría para un hombre exitoso. Una vista panorámica de la ciudad iluminada, muebles elegantes, lujo discreto, pero imposible de ignorar. Por un breve segundo, un pensamiento cruzó por su mente. Los arquitectos no ganaban tanto así, pero entonces Gael la jaló contra él y todo pensamiento racional se evaporó. Apenas cruzaron la puerta antes de que él la prensara suavemente contra ella, su cuerpo grande atrapándola allí, mientras su boca retomaba la suya con hambre renovada. Sus manos encontraron el cierre del vestido y se detuvieron. «¿Puedo?» La pregunta salió ronca, respetuosa, a pesar de la obvia urgencia. Liliana asintió, incapaz de formar palabras. Él bajó el cierre lentamente, sus dedos trazando su columna expuesta y arrancándole escalofríos por todo su cuerpo. «¿Estás segura?», preguntó contra sus labios, dándole la oportunidad de retroceder. Liliana respondió jalando su corbata, sus dedos trabajando en los botones de su camisa. «Estoy segura». Gael la tomó en brazos y ella instintivamente entrelazó sus piernas en su cintura. Él la cargó a través del lujoso apartamento hasta el dormitorio. La cama era enorme, cubierta de sábanas que parecían demasiado caras para ser reales. Gael la acostó allí con un cuidado que contrastaba con la urgencia evidente.
Eres pecaminosamente hermosa. Eres perfecta, murmuró, quitándose la camisa y mucho más. Él cubrió su cuerpo con el suyo, y no hubo más vacilación, solo toques que quemaban, besos que consumían, la forma en que los cuerpos encajaban, como si hubieran sido hechos el uno para el otro. La noche se perdió en descubrimientos mutuos, en suspiros y promesas susurradas que ninguno de los dos se atrevió a pensar en el significado. Cuando finalmente cayeron exhaustos, él la jaló a su pecho, su brazo posesivo alrededor de su cintura. «Quédate», murmuró ya medio dormido. «No te vayas». Liliana, perdida en la sensación abrumadora que nunca había sentido antes, simplemente asintió y se hundió en el sueño más profundo que había tenido en mucho tiempo. El amanecer se filtró por las enormes cortinas, bañando la habitación en luz dorada. Liliana despertó lentamente, su cuerpo deliciosamente adolorido, de formas que hicieron que los recuerdos de la noche anterior inundaran su mente. Se sonrojó sola, incapaz de creer que había hecho aquello, dormido con un hombre en la primera cita, pero al mismo tiempo no se arrepentía ni un poco. Había sido perfecto. Él había sido perfecto. Ella giró la cabeza, observando a Gael aún dormido a su lado, su cabello desordenado, la expresión relajada que lo hacía parecer más joven, su brazo aún alrededor de su cintura, incluso dormido, como si hasta inconsciente necesitara mantenerla cerca. Algo cálido y aterrador se movió en su pecho. Aquello no era solo atracción, ya era algo más, algo peligroso. Su celular vibró en la mesita de noche, donde lo había dejado la noche anterior. Liliana lo alcanzó cuidadosamente, tratando de no despertar a Gael. La pantalla mostraba un mensaje de un número desconocido. Lo abrió esperando spam, pero las palabras que leyó hicieron que el mundo se detuviera. Liliana, soy Octavio. Lo siento muchísimo por ayer. Mi madre tuvo una emergencia médica grave y tuve que viajar corriendo. Estuve sin celular en el hospital toda la noche. Ximena me pasó tu contacto ahora por la mañana. ¿Podemos reagendar la cita? Mil disculpas, Octavio. Liliana lo leyó una vez, dos, tres. La sangre se le heló en las venas antes de hervir con una rabia que la dejó mareada. Octavio, el verdadero Octavio, el que tuvo una emergencia real, el que no estuvo en el restaurante ayer, el que nunca envió champaña, el que nunca la besó, el que definitivamente no estaba durmiendo a su lado ahora. Ella giró la cabeza lentamente hacia el hombre en la cama. Guapo, mentiroso, hijo de la... mentiroso, que había fingido ser otra persona, que la había manipulado, usado, la había hecho creer en algo que era mentira desde el primer segundo. La rabia explotó en su pecho como una bomba, mezclada con una humillación tan profunda que la hizo querer desaparecer. Ella había sido engañada completamente, como una idiota ingenua y patética que creyó en un cuento de hadas. Había dormido con un extraño, que ni siquiera tuvo la decencia de decirle su verdadero nombre. Se había entregado pensando que era el comienzo de algo especial, cuando en realidad era solo una conquista más para un hombre que probablemente hacía eso todo el tiempo. Liliana salió de la cama con cuidado, conteniendo las lágrimas furiosas que amenazaban con caer. No iba a llorar, no iba a darle la satisfacción. Encontró su ropa esparcida por el suelo, vistiéndose con manos que temblaban de pura rabia. Necesitaba salir ahora, antes de que él despertara e intentara dar excusas baratas, o peor, se riera de ella. Ella vio papel y pluma en el elegante escritorio cerca de la ventana. Algo dentro de ella exigió dejarle una nota. Exigió que él supiera exactamente lo que había hecho. Su mano voló por el papel, la caligrafía firme, a pesar de la rabia que la hacía temblar. Querido Octavio, o como sea tu verdadero nombre, felicidades por tu actuación digna de un premio.
La champaña estuvo excelente, la mentira aún mejor. ¿Y el sexo? Un 10, sin duda. Lástima que prefiero a mis protagonistas de novela ficticios. Al menos ellos son honestos sobre ser personajes inventados. No me busques, no intentes llamarme, no existimos nosotros. Lograste tu noche de conquista. Espero sinceramente que haya valido toda la farsa elaborada. Hubiera sido mejor quedarme con mi novela de galán que con un mentiroso como tú. Vete a la fregada. Ella dejó el papel bien visible en la mesa, tomó su bolso, dio una última mirada al hombre aún dormido, memorizando su rostro para poder odiarlo adecuadamente después. Entonces, salió cerrando la puerta con la fuerza suficiente para dejar claro exactamente cuán furiosa estaba. Bajó por el elevador privado, cruzó el lujoso lobby, ignorando la curiosa mirada del portero, y prácticamente corrió a la calle. Solo cuando estuvo segura dentro del taxi camino a casa, permitió que las lágrimas finalmente cayeran. Gael despertó con el sonido de la puerta al cerrarse de golpe. Le tomó unos segundos confusos procesarlo. Su mente aún nebulosa por el sueño, estiró la mano hacia el lado de la cama donde Liliana debería estar. Vacío, frío. Se sentó bruscamente, mirando alrededor de la habitación. Su ropa había desaparecido, su bolso había desaparecido, ella había desaparecido. Un pánico helado le apretó el pecho. Él se levantó demasiado rápido, buscando alguna señal, alguna nota, algo. Entonces vio el papel, caminó hasta allí con piernas que parecían pesar toneladas, tomó el papel, leyó las palabras escritas en caligrafía furiosa y elegante, leyó una y otra vez. La risa que escapó fue amarga, quebrada. Lo había logrado, había tenido la noche con ella, había experimentado algo que nunca había sentido antes y había perdido absolutamente todo. La mentira que pareció tan inteligente, tan justificable en su momento, le había explotado en la cara de la peor manera posible. Liliana lo sabía, y más que eso, Liliana lo odiaba. Con razón, merecidamente, completamente. 3 días. Gael pasó 3 días tratando de encontrarla. Intentó redes sociales, pero los perfiles eran privados o simplemente no existían. Fue a la escuela donde ella enseñaba, pero la secretaria lo miró con desconfianza y se negó a darle cualquier información sobre el personal. Políticas de privacidad, dijo con un tono que dejaba claro que él parecía exactamente el tipo de persona de quien las maestras necesitaban ser protegidas. Gael no podía culparla. Usó contactos, recursos, dinero. Finalmente, su asistente descubrió que Liliana estaría participando en una feria literaria en el centro comercial el sábado, un evento de autores de novelas románticas. Claro que estaría. Gael no lo pensó 2 veces, no planeó el discurso, simplemente fue. Llegó al centro comercial con el corazón latiéndole desbocado por primera vez en años. Recorrió el espacio del evento, buscando el cabello castaño y los ojos que lo atormentaban desde que despertó, y encontró la cama vacía. Él la vio cerca de un puesto de libros, conversando animadamente con otra mujer sobre algún lanzamiento. Estaba hermosa, jeans sencillos, blusa casual, sin maquillaje pesado, solo ella, natural y perfecta y completamente fuera de su alcance ahora. Gael cruzó el espacio abarrotado. Liliana sintió su presencia antes de verlo. Giró la cabeza y sus ojos se encontraron a través de la distancia. Él vio el momento exacto en que ella lo reconoció. Vio la conmoción dar paso a la rabia. Ella le dio la espalda deliberadamente, retomando la conversación como si él no existiera. Cada paso que él daba hacia ella, ella se alejaba, manteniendo la distancia, negándose incluso a mirarlo. Fue una humillación en grande. La gente comenzó a notar, comenzaron a susurrar. Gael no le importó. Estaba más allá del orgullo, estaba más allá de cuidar su propia imagen. Solo necesitaba hablar con ella.
Necesitaba tratar de arreglar lo que había roto de forma tan estúpida. Cuando quedó claro que ella no iba a parar, que seguiría huyendo de él indefinidamente, Gael hizo algo que nunca imaginó hacer. Subió al pequeño escenario donde las charlas se llevarían a cabo más tarde. Tomó el micrófono. Con permiso. Su voz resonó por el espacio, deteniendo conversaciones. Necesito un minuto de su tiempo. Los organizadores corrieron hacia él, tratando de protestar. Él los ignoró completamente, sus ojos fijos en Liliana, que se había congelado en su lugar, el rostro pálido de horror. «Mi nombre es Gael Villarreal, no Octavio», comenzó, su voz firme, a pesar de que su corazón intentaba salirse de su pecho. «Hace 2 semanas fingí ser otra persona para conquistar a una mujer. Mentí descaradamente, manipulé, engañé, y fue la peor decisión de mi vida». 100 personas estaban mirando ahora, quizás más, celulares levantados grabando. Él no le importaba en lo más mínimo, solo continuó. «Liliana», dijo su nombre como una oración. «Sé que no merezco tu perdón. Sé que debí haber sido honesto desde el principio, pero necesito que sepas». Su voz se quebró ligeramente. «Te vi en ese restaurante y algo se rompió dentro de mí. Ese idiota te dejó plantada. Vi que estabas casi llorando. De hecho, fui hacia ti justamente porque vi que estabas tratando de ser fuerte. Vi el libro en tu bolso y por primera vez en mi vida quise ser esos protagonistas imposibles, exactamente los que lees. Quise ser el hombre que merecía a una mujer como tú, y cuando asumiste que yo era el hombre que ibas a encontrar, tus ojos parecían tan esperanzados, tan aliviados por no haber sido abandonada, que no quise quitarle el brillo a tus ojos. Fui un idiota, no debí haber mentido. Sé que no soy más que un tonto, pero pensé que esa podría ser mi única oportunidad de quedarme en esa mesa contigo. Así que la tomé». El silencio en el evento era absoluto. Liliana estaba congelada, lágrimas corriendo por su rostro, pero sin hacer movimiento para salir o acercarse. Gael bajó del escenario, cruzando al público que se abrió como el mar. Se detuvo frente a ella y entonces hizo algo que Gael Villarreal nunca había hecho en su vida. Se arrodilló allí frente a 100 personas con celulares grabando. «La verdad, Liliana, es que cada palabra que dije sobre desearte era real, cada toque era real, cada sentimiento era absolutamente real. Solo mi nombre era una mentira». Su voz salió ronca, vulnerable. «Escribiste que prefieres protagonistas ficticios, porque al menos ellos son honestos. Entonces, aquí va mi honestidad brutal. Estoy enamorado de ti, completa, patética, desesperadamente enamorado, y voy a hacer lo que ningún galán de tus libros haría. Voy a rogarte. Levántate». Su voz salió estrangulada. Gael negó con la cabeza. «No hasta que me escuches». Extendió la mano sin tocarla, solo ofreciéndola. «Dame una oportunidad real, sin mentiras, sin juegos. Solo yo, Gael, el idiota que lo arruinó todo, pidiéndote que me dejes probar que puedo ser mejor que cualquier personaje de papel». Liliana miró la mano extendida, su rostro, y Gael vio la guerra ocurriendo en los ojos castaños que amaba. «¿Y si digo que no?». Su voz tembló. «Si digo que no puedo confiar en ti nunca más». Gael sintió que algo se rompía en su pecho, pero mantuvo la voz firme. «Entonces aceptaré, respetaré y pasaré el resto de mi vida sabiendo que perdí la única cosa real que he sentido». Pausa. «Pero por favor, Liliana, déjame intentarlo. Una oportunidad, solo una». El silencio se extendió por una eternidad. Entonces Liliana habló, su voz baja pero clara. «Eres un idiota». Gael casi sonrió. «Lo sé», respondió, «que mentiste sobre literalmente todo». Ella continuó mirándolo con una mirada acusatoria. «Lo sé», él repitió, «y me hiciste creer en algo que no existía». «No». Su voz se volvió firme ahora. «Eso no.
Nunca te usé, Liliana. Me enamoré desde el primer segundo en que te vi. Eso fue real, es real. Liliana lo miró a los ojos por un largo momento y él la dejó ver. La dejó ver la verdad cruda, la vulnerabilidad, el amor que lo estaba consumiendo. Finalmente ella extendió su mano. Una oportunidad, una única oportunidad. Si lo arruinas, se acabó para siempre. Ella dijo, y él casi se desmorona de alivio. No lo arruinaré. Gael se levantó jalándola para un abrazo apretado y entonces la besó allí frente a todos. Un beso que era promesa, una disculpa, un compromiso. El público explotó en aplausos y gritos. Alguien lloró, varios grabaron. Gael no le importó nada de eso, solo sostuvo a la mujer que amaba como si fuera lo más preciado del mundo, porque lo era. Los meses siguientes fueron diferentes de todo lo que Gael conocía. No hubo mentiras, no hubo juegos, solo verdad brutal y constante. Cenas reales en los que él le contó sobre la empresa, sobre cómo construyó el imperio desde cero, sobre la soledad de estar en la cima. Liliana compartió sobre el ex que la engañó, sobre los años escondiéndose detrás de novelas, sobre el miedo a arriesgar el corazón de nuevo. Él conoció a su madre, una maestra jubilada, que lo miró con desconfianza antes de eventualmente aceptar que quizás él iba en serio. Le presentó a Liliana a sus socios, que quedaron impactados al ver a Gael Villarreal en una relación seria. Poco a poco, Liliana fue perdonando conforme veía que Gael eligió la honestidad, incluso cuando la verdad era inconveniente. Y lentamente, centímetro a centímetro, Liliana comenzó a creer de nuevo. 6 meses después del desastre inicial, Gael la llevó de vuelta al Bellini. La misma mesa, el mismo restaurante donde todo había comenzado. Liliana miró alrededor, los recuerdos inundándola. ¿Por qué el Bellini?, preguntó curiosa. Gael tomó su mano a través de la mesa, exactamente como hizo aquella primera noche. Porque necesito rehacer esa noche de la manera correcta. Él respiró hondo, esta vez sin mentiras. Y entonces, para su asombro, él se levantó, tomó la mano de Liliana, jalándola de pie también, y se arrodilló de nuevo. Pero esta vez tenía una caja de terciopelo en sus manos. Liliana Aguilar. Su voz tembló ligeramente. ¿Aceptarías transformar al mentiroso patético que te engañó para tener una cita en un esposo honesto que te amará y dirá la verdad por el resto de su vida? Liliana estaba llorando y riendo al mismo tiempo. ¿Me estás pidiendo matrimonio en el lugar donde me mentiste? Gael sonrió vulnerable. Estoy pidiéndotelo en el lugar donde conocí a la mujer que cambió mi vida completamente, donde aprendí que algunas cosas valen más que el orgullo o el control. Él abrió la caja. Entonces, ¿me harás el hombre más feliz o el más miserable del mundo? Eres imposible, Liliana dijo entre lágrimas. Completamente imposible. ¿Eso es un sí? Gael preguntó esperanzado. Es un sí. Ella sostuvo su rostro entre sus manos. ¿Prometes nunca más fingir ser otra persona? ¿Nunca más mentir, ser siempre tú con todos tus defectos y cualidades? Lo prometo, él dijo, y esta vez fue una promesa que pretendía mantener para siempre, porque descubrió que ser yo mismo contigo es todo lo que siempre quise. Él le puso el anillo en el dedo y entonces la jaló para un beso que hizo que todo el restaurante estallara en aplausos de nuevo. Unos meses después en el altar, Gael le susurró al oído. ¿Todavía crees que los protagonistas ficticios son mejores? Liliana sonrió, sus ojos brillando. No, porque tú te volviste real. El mejor tipo de final feliz, aquel que puedo tocar, que puedo vivir, que es mío para siempre. Y lo besó, y así
La historia que comenzó con una mentira se transformó en la verdad más importante de su vida. El millonario que fingió ser otra persona para conquistarla finalmente lo tenía todo: la mujer que amaba, la verdad entre ellos. Y ambos tenían un amor digno de un cuento de hadas. Suscríbanse al canal, ayúdenos a alcanzar a más personas con nuestras historias. Dejen su like, activen la campanita y denle me gusta a este video para ayudarnos a llegar a más amantes de historias de romance que quitan el aliento. Ahora, vean estos videos que aparecen aquí en la pantalla. Hasta entonces.